CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 977, las preguntas que Dios te hará. Para iniciar, escuchemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 5 al 10. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Doctor, comenzamos este programa con el agradecimiento a todos aquellos que nos han mandado un mensaje, nos han escrito un correo electrónico o se han suscrito en nuestra nueva cuenta de YouTube o en nuestra página de Facebook, le han dado like o me gusta. Es una manera en la que podemos estar en contacto y son herramientas las que constantemente estamos publicando en estas redes sociales para que puedan estar edificando su trabajo profesional con los principios bíblicos que tanto necesita no solamente la empresa, la industria, sino nuestro mundo. Hoy comenzamos con un programa que va a desafiar, sin lugar a dudas, a cada una de las personas que lo escuchen. Las preguntas que Dios te hará, inspirado y basado en una publicación de Maná de Lunes. Maná de Lunes, que es una verdadera herramienta, un servicio a la comunidad del mundo de negocios, la cual nos pueden solicitar y de manera gratuita está recibiendo lunes tras lunes a su correo electrónico. Fíjate, ¿cuántos de nosotros, Edgar, hemos sido llamados por nuestro jefe para contestar algunas preguntas? Claro. Ahora, cuando llega esa invitación, pues a veces nos ponemos medio nerviosos. Pues, claro. ¿Qué me va a preguntar? Me va a preguntar para ver si hice lo que se supone que debería de hacer. Claro. Ahora, si lo hiciste, pues qué bueno, porque vas a dar un buen reporte. Pero si no lo hiciste, ¿qué vas a decir? Es un gran problema, sin lugar a dudas. Así es. Ahora, sabemos lo que es estar precisamente ante una figura de autoridad. ¿Qué hay si no es el jefe? Si es el gobierno, por ejemplo, ¿qué tal alguien que es invitado a presentarse en la Oficina de Recaudación de Impuestos? En México, Hacienda, IRS en los Estados Unidos, o como se llame en cada uno de los diferentes países. ¿Qué tal? Yo sé que las personas cuando están ahí es una situación un tanto complicada. Yo recuerdo en alguna ocasión, estaba yo muy jovencito, trabajaba para una empresa de Aguascalientes, pero en los Estados Unidos. Yo trabajaba allá. Y en alguna ocasión me paran el tránsito, el policía de los Estados Unidos, para el vehículo en el que yo iba, ¿sí? Yo no iba manejando, yo era simplemente un tripulante más, y le pone un ticket. Le pone un ticket, pues, al vehículo, pudiera uno pensar. Sin embargo, evidentemente, esta persona, al ver mi rostro, y pues a todas luces un hispano, lo que hace es que me pone un ticket a mí. Yo iba en el vehículo, yo no iba manejando y a mí me pone un ticket. Así, como se lo platico. ¿En serio? Yo iba en la parte de atrás de una camioneta cerrada con un camper. Y me pone un ticket a mí por ir en esta camioneta de manera ilegal. Y entonces eso me obligó a ir a un tribunal. ¿Sí? Y de pronto yo llego y me sorprende tanto que me voy a presentar ante un juez. Yo pensé que era un trámite, pues sí, una papelería, tenía que llevar algo. A todas luces el oficial estaba exhibiéndome por si mi situación no era legal, pues sacarme del país, lo cual no ocurría. Yo estaba legalmente en los Estados Unidos.
pero me he dado la espantada del mundo, doctor. Cuando llego y veo a la juez y yo tenía que pasar y tenía que declararme como inocente o culpable. Pues me puse muy nervioso, y entonces en ese momento me ofrecen ayuda y me dicen, ¿quieres un traductor? Sí, yo pedí un traductor y pasé y fueron unos momentitos. Pasan, me dicen los cargos y me preguntan si soy culpable o inocente y ya lo único que yo dije era que era inocente. Eso fue todo para lo que ocupé el traductor. Salgo de ahí y mi caso estuvo pues unas semanas o meses, no recuerdo, y recibí un dismiss. Gracias a Dios. Sí, no había ningún asunto, ningún problema. Pero estar frente a una persona de autoridad en un país extranjero, créame, fue algo intimidante. Mira, yo estuve en la corte, un amigo mío que es juez familiar me invitó, un compañero, un precioso amigo, me invitó y dijo, Enrique, quiero que veas, oye, trató casi 40 asuntos, Okay. Desde las 2 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Y usted estaba ahí como testigo ocular. Yo estaba sentado viendo. Increíble todo lo que, como él, y a uno los exhortó, dice, mira, a ti te puedo meter aquí 30 días. Sin problema. Pero no te voy a meter. Pero en 30 días tú tienes que hacer esto y esto otro. Y si tú no lo haces, porque en 30 días tienes que regresar a esta corte, entonces sí te voy a meter. No, el paciente, por así decirlo, que estaba todo... El acusado. El acusado dice, gracias, juez, gracias, señor juez, gracias, su majestad, o no sé cómo le dice. Su alteza, ¿no? Se fue contento, se fue muy agradecido. Contento, muy agradecido porque el juez le dijo, pero tienes que hacer esto, y 4 cosas le pidió. ¿Qué cosa? Bueno, eso es lo que una figura de autoridad nos impone. La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer el día que estemos todos? Porque eso va a ser una realidad, todos, delante de la presencia de Dios. Y ahí vamos a rendir cuentas. Estamos escuchando las preguntas que Dios te hará. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 977. Quienes deseen volverlo a escuchar, búsquenlo en YouTube como el 977, las preguntas que Dios te hará. Y hablando de las preguntas que Dios nos hará, nosotros reflexionábamos que va a llegar ese día en donde Dios nos va a cuestionar. ¿Es un hecho bíblico? Es contundente que todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Y eso lo escuchamos al principio del programa. Dice, y vamos a compadecer para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y esto es para el creyente, claro, para los que ya tenemos una relación personal con Jesucristo y con Dios. De hecho, hay una diferencia entre el juicio de salvación. Si ustedes van a Hebreos 9:24, ahí dice que para los hombres está establecido que mueran una sola vez. E inmediatamente el juicio. Y después de eso el juicio. Por ejemplo, desde la perspectiva bíblica, no cabe la posición o la posibilidad de una reencarnación. El hombre muere una sola vez. Punto. Y después de eso el juicio. Y ese es un juicio de salvación. En ese sentido, el que tiene a Cristo, dice 1 de Juan, capítulo 5, por ahí del versículo 11 y 12, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Sí. No es un juicio de obras. Tienes a Cristo, tienes la vida. No tienes a Cristo, no tienes la vida. Pero la Biblia sí nos habla de juicios de obras, tanto para salvos como para condenados. Por ahí de Apocalipsis 20 nos dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado en el lago de fuego. Correcto. Y nos habla ahí, por ejemplo, de a todas luces un juicio para los que salen del Hades y que van a ser echados al lago de fuego, que este es un tema escatológico, pero
simplemente para ver y saber y reconocer que desde la perspectiva bíblica sabemos que seremos enjuiciados. Y tú sabes que se nos van a hacer preguntas. Jesucristo le hizo preguntas a sus discípulos. Claro. ¿Quién dice la gente que yo soy? En Mateo 16:13. ¿O te acuerdas cuando a Pedro 3 veces le preguntó, ¿me amas? Sí. ¿Por qué? Y si me amas más que estos, ¿te acuerdas que tuvieron una gran pesca? Y eran 153 peces. Ahí sí lo dice Juan 21. ¿Y cómo supo que eran 153 peces? Pues lo estaba contando. Claro. Entonces el Señor le dice, oye, ¿me amas a mí más que esos peces que estás contando? Más que tu vocación, que tu trabajo. Sí, ¿me amas más? Y ahí fue donde se doblegó Pedro. Y dijo, además, Señor, tú sabes todo. Le pregunta 3 veces que le había negado, por ejemplo. Sí. Y es muy interesante ir a ese pasaje y vemos que las respuestas de Pedro utilizaban una palabra diferente. Así es. Griega que la que Jesús estaba utilizando. Sí. Y bueno, ese es otro tema. Pero volviendo a las preguntas, ¿qué preguntas Dios nos va a hacer? Pues textualmente no sabemos. La Biblia no nos dice qué preguntas serán textuales, pero lo que sí sabemos desde la cosmovisión bíblica, que hay cosas que para Dios son brutalmente importantes y que averiguará. Por ejemplo, doctor, ¿qué preguntas Dios nos pudiera hacer en esa hora? Dios no te va a preguntar qué tipo de automóvil estás conduciendo, pero sí te va a hacer preguntas a cuánta gente pudiste meter a tu coche y llevarlos a algún lugar, ayudarla. Sí. O Dios, conducir inclusive en su vida, ayudarlos a que tomaran buenas decisiones, o conducirlos a Cristo, por ejemplo. Ándale. Dios no nos va a preguntar qué tan grande fue nuestra casa, pero sí nos va a preguntar de alguna manera a cuánta gente acogimos, a cuánta gente recibimos, a cuánta gente pudimos recibir con un corazón hospitalario. Otra pregunta que Dios quizás no nos haga es sobre nuestra ropa en el armario. Eso pero te va a preguntar a cuánta gente ayudaste a vestir. Así es. ¿A cuánta gente? Dios no nos va a preguntar cuántas posesiones materiales tuvimos, pero sí nos preguntará si ellas fueron las que dirigieron nuestra vida o fue nuestro corazón entregado a Él. Otra pregunta que nos hará el Señor es ¿cuántos ascensos has recibido en tu trabajo? Pero la pregunta es ¿cómo ayudas tú a promocionar a otros? Así es. Esta es la pregunta. ¿O cuánto ayudamos a que otros maduraran? Fíjate, qué importante. ¿Cuánto ayudamos a que otros crecieran? Dios no nos va a preguntar qué título llegamos a obtener, qué grado, qué maestría o doctorado, pero sí nos preguntará si desempeñamos nuestro trabajo como para Él. Lo que dice si fuimos fieles en nuestro trabajo. Dios no te va a preguntar cuántos amigos tienes, pero sí te va a preguntar de cuánta gente, a cuántos de tus amigos les hablaste de esa relación personal con Dios. Y no solo a cuántos les hablamos, sino a cuántos les testificamos. Me refiero a que testificar no es simplemente que te lo diga, es que te lo modele, que tú veas. Que tú lo estás viviendo. Es un hecho que Dios no nos va a preguntar por qué debimos haber protegido nuestros derechos, pero nos preguntará si protegimos los derechos de los demás. Ese es un punto. Y Dios no preguntará en qué barrio vives, pero sí te va a preguntar cómo tratas a tus vecinos. Así es. El segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice Romanos capítulo 14, versículos 10 y 11? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.